Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos con más entrevistas. El eje temático de esta mañana ha sido la evaluación de la gestión económica del gobierno de Salvador Sánchez Serén a 4 años ya de su presidencia. En la primera parte ha estado con nosotros Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva. Y en esta oportunidad haremos un análisis desde una perspectiva de analistas económicos. ¿Cómo ven estos elementos del desarrollo de la política económica del país? ¿Se ha cumplido? ¿Qué no se ha cumplido? ¿Qué aspectos se pueden cumplir en lo que resta del año de gestión? Y es un gusto para mí saludar a César Villalona, economista, asesor gubernamental. Buenos días, César, bienvenido a República. Bienvenido, un gusto por estar aquí, gracias por invitarme. Gracias, César, por estar conmigo esta mañana, y también estamos a la expectativa que se pueda sumar en los próximos minutos también Rafael Lemus, economista y asesor legislativo, para tener también su perspectiva sobre estos temas. Pero me gustaría, César, que iniciemos un poco retomando parte del discurso del presidente de la República la semana pasada ante los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, pero también en un informe a la nación de cómo es el Estado, cómo se encuentra el estado del país. Dentro de esto fue el tema económico, y quiero citar textualmente uno de los aspectos que mencionó el presidente la semana pasada. Después de 20 años de gobiernos neoliberales, iniciamos en 2009 un cambio en la gestión de la economía nacional. Rompimos con el uso patrimonial del Estado, frenamos el avance de las privatizaciones y una posición firme en el resguardo de los recursos del pueblo salvadoreño. Fueron frases del presidente de la República, e iniciamos un poco con esto, César. Hubo cambios entonces en la gestión de la economía nacional, es decir, pasaron tras 20 años de un modelo denominado neoliberal por el presidente. En los últimos, podríamos decir, 9 años se ha hecho una transición de modelo. Bueno, vamos a ver. El modelo económico, entendido como el sector principal de la economía de un país, alrededor del cual gira toda la economía, no ha sido modificado, porque seguimos con un país con una economía de servicios. Lo que cambió aquí fue la política económica. O sea, la política basada en la doctrina neoliberal. Aquí hubo 20 años de política económica basada en una doctrina que se le llama neoliberalismo, que plantea esa doctrina que el Estado no debe intervenir en los asuntos económicos, que debe darle apertura al mercado. Entonces, en los 20 años de Arena, obviamente, al aplicar ese programa neoliberal, se privatizaron 32 empresas públicas, porque va en esa lógica. Se liberalizaron los precios de los insumos, de 230 productos, de la tasa de interés bancaria, y se hizo una reforma tributaria regresiva, en el sentido de quitarle impuestos a los exportadores de café, los exportadores de azúcar, bajar la renta empresarial de 35% a 25%, quitarle el impuesto al patrimonio y ponerle al pueblo el IVA, primero con 10 y luego extendido, subido a 13 y luego extendido a los granos básicos, la verdura, la fruta y otros impuestos al consumo, como el FOVIAL, la que financia el FOVIAL y el FOSALUD. Entonces, sintetizando los 20 años, ¿en qué consistieron esos 20 años de política neoliberal? En debilitar al Estado, porque le quita 32 empresas. Aquí se privatizó la banca, la telefonía, la distribución de energía eléctrica, fondos de pensión, ingenio azucarero, fueron 32. En reducirle su capacidad de intervenir, porque le liberaliza precios, le quita la facultad de fijar la tasa de interés, finalmente la dolarización hasta le quitó política monetaria y una reforma tributaria regresiva. Bueno, entonces hay un cambio a partir del 2009. ¿En qué consiste el cambio? Siguiendo en la política. Se detiene el programa de privatización, es decir, en los 2 gobiernos del frente no ha habido privatizaciones. No se revirtieron las 32, pero no continuó. Entonces, en ese sentido, lo que dice el presidente de la República es correcto. Es decir, hemos detenido las privatizaciones. Al contrario, en el primer gobierno del frente se creó un banco nuevo, que es Bandesal, y también hubo creación de instituciones públicas de servicio como Ciudad Mujer, 6 sedes, se creó el Hospital de la Mujer, etcétera. Y en el segundo gobierno, el de Salvador, se creó la Banca de la Mujer y se recuperó la GEO, una empresa que podía caer en manos de la Enel, que es una empresa italiana, por un contrato que había. Entonces la recuperó el Estado. La GEO hoy pertenece a la INE, antes tenía un 66% de acciones de la INE y un 36% de la empresa extranjera, y con un convenio que la iba a conducir a una privatización. Entonces hay una recuperación. Y ha continuado el Estado, bueno, haciendo hospitales, se han duplicado los establecimientos de salud. Entonces se ve un Estado que hoy tiene un poco más de peso en términos de la propiedad. Por el lado de la liberalización de precios, eso no ha continuado, porque prácticamente todos los precios se liberalizaron, la mayoría. Pero el Estado aprobó en la Asamblea Legislativa la ley de medicamentos, que es contrario a la lógica neoliberal.
porque significa una intervención del Estado en los precios de las medicinas. Lo que liberalizó Cristiani y los gobiernos anteriores queda, la tasa de interés, los precios, pero aquí hay una intervención por el lado de la medicina. Entonces no continúa la liberalización. Y por el lado tributario se han aprobado 8 impuestos. Esto hay que aclararlo porque no son 24, como dicen algunos economistas y algunos sectores vinculados a la empresa privada. Los dos gobiernos del FMLN han aprobado 8 impuestos y los de Arena dejaron 13, de los cuales uno lo eliminó la sala. De manera que lo que hay son 12 que dejó Arena, más 8 son 20. Y estos 8, cuando uno lo analiza, ve que donde está recaudando más el gobierno tiene que ver con impuestos a las ganancias de las empresas, donde se puso el 5% para la seguridad, sí, y se subió la renta de 25 a 30 para las empresas que ganan más de 150.000. Los demás son el impuesto a la primera matrícula de vehículos, que no da nada, el impuesto a las transacciones financieras, que da un poco, pero lo pagan los que tienen más movilidad de dinero por ahí, el 5% para el consumo de la telefonía, que ese sí lo paga la población. En fin, las medidas tributarias, que no son una reforma, para mí no son una reforma, sino medidas, no han cambiado la naturaleza injusta del sistema impositivo, pero le han dado un poco más de peso a los impuestos directos, porque los impuestos directos daban el 60% de los ingresos y ahora dan el 64%. Entonces la política neoliberal se detuvo. Eso es lo que yo puedo decir. Hay un aspecto que es interesante de esta intervención, César, lo voy a plantear de esta manera, perfecto, solo de provocar. Usted ha mencionado, la política económica cambió desde el 2009 en adelante. Exacto. Pero lo voy a plantear de esta manera. El gobierno del FMLN ha gestionado un modelo, pero también ha gestionado un modelo que ya estaba, pero sí, también, pero por otro lado, una política económica que tiene claroscuros, porque por un lado sí menciona las intervenciones en promover en el campo de políticas sociales y de políticas económicas con otras lecturas, pero por otro lado el gobierno está hablando, por ejemplo, de establecer zonas económicas especiales. Está manteniendo incentivos fiscales o promoviendo incentivos fiscales. Entiendo también que en el caso de Corsaín vendió sus acciones, digamos, al sector privado. Entonces, digamos, deja la impresión de que la política económica del gobierno en unos ámbitos ha tratado de distanciarse de las gestiones anteriores, pero en otras ha mantenido un poco la lógica. ¿Cómo ve usted eso? Vamos a ver, te referiste a 3 puntos, lo voy a explicar los 3. Voy a comenzar por el último. Claro. En el caso de los ingenios azucareros, cuando se privatizaron en el año 95, esa fue una mala privatización desde el punto de vista del Estado, porque al Estado le dejaron un porcentaje de las acciones, no se vendieron totalmente, sino que se dejó una para el sector privado, otra para cooperativas y otra para el Estado. Pero resulta que la mayor parte de la propiedad de los ingenios está en manos de 4 familias, la familia Regalado, Ray, los Pacas y Tomás Díaz. Esos son los que, Juan Díaz, son los que controlan los ingenios. Y las acciones del Estado son pequeñas. Entonces, cuando el ingenio gana dinero, la junta directiva, los que dirigen el ingenio, como tiene mayoría de acciones del sector privado, plantea una reinversión y el Estado no recibe beneficios. Es decir, todas las utilidades del Estado se reinvierten y crecen las acciones del ingenio, el valor del activo. Entonces, se provoca una reinversión, el gobierno no recibe dinero, aumenta el activo, pero cada vez el activo que pertenece al sector privado es mayor que el que pertenece al Estado. Entonces, con el tiempo, las acciones del Estado han ido bajando en términos porcentuales y el Estado no percibe beneficio. Para mí es mejor completar la privatización. En esa lógica, vender los ingenios, agarrar el dinero y hacer otro ingenio o invertirlo en otra cosa, porque no te sirve tener una presencia en una empresa donde el capital es fundamentalmente privado y en 23 años el gobierno no recibe un centavo. Eso es lo que explica, no es una lógica neoliberal, es un mal negocio. Lo otro, lo de los incentivos, solo ha habido un incentivo, que es a la zona franca, que se extendió del área urbana al área rural. El incentivo no es neoliberalismo. En el mundo entero pueden haber incentivos a las empresas. Por ejemplo, en Cuba, la zona del Mariel le da incentivo a empresas para que se incorporen. Toda la vida ha habido incentivo a las empresas. El neoliberalismo consiste en que el Estado se deshaga de un activo, en que el Estado no fije precios, en que el Estado le ponga impuesto a la población para recaudar y no a los que tienen. Entonces, darle un incentivo a la zona franca no es una lógica neoliberal. Y la zona especial que se está discutiendo, yo conozco el proyecto de ley,
todavía no está aprobado en la Asamblea, hay una discusión. Lo que da es incentivo en municipios del oriente del país, tal como está diseñada. ¿Cuáles son los beneficios? César, perdón que tenga que interrumpirle porque tengo que hacer la pausa, sí, pero me gustaría al regresar le doy el tiempo para que pueda finalizar esta última idea de las zonas económicas. Incorporo unos elementos que también tuvimos en un panel de debate que el doctor Dadiresi nos dio su postura sobre este tema en particular, sí, y quiero retomar esas ideas, pero tengo que hacer la pausa y vamos a seguir discutiendo el tema. Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo una evaluación de la gestión económica de 4 años de la presidencia de Salvador Sánchez Serén, y es un gusto para mí saludar a Rafael Lemus, economista, asesor legislativo, que nos acompaña en este panel. Bienvenido, Rafael, buen día. Gracias, es un gusto también acompañarlo. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Ya justamente vamos a tener su apreciación sobre parte del discurso que el presidente de la República brindó en la Asamblea Legislativa la semana pasada, pero en el bloque anterior estaba terminando César su idea sobre el tema de las zonas económicas especiales, un proyecto que va a llegar a la Asamblea Legislativa en algún momento a través del Ministerio de Economía, y me estaba comentando el debate que también puede propiciar este proyecto, si es una lógica dentro de un gobierno de izquierda que promueve una zona o una iniciativa de estas características, si es parte de su lógica como gobierno de izquierda para ver un modelo económico o es una contradicción. César. Yo no lo veo como una contradicción. Yo conozco la iniciativa, todavía no está en la Asamblea, está en discusión, no hay un proyecto que se haya presentado, creo que todavía está en revisión, pero lo que incluye son incentivos para empresas que se coloquen en el oriente del país, en una cantidad de municipios, incentivos fiscales, por ejemplo, no pago de renta durante un periodo, la importación de bienes de capital, materia prima que no pague impuestos, el tema de la generación de empleo, pero no hay una entrega de la jurisdicción, no es la lógica que se planteó en el ENADE, porque en el ENADE se habló de la zona económica especial, en el de hace algunos años, y de las ciudades charter, donde en esa zona, incluso, por ejemplo, si viene una empresa inglesa, aquí también te llega, según esa concepción, un representante del Estado inglés, y ahí se forma un mini Estado, se entrega la soberanía, incluso hasta se forma un sistema de justicia propio. Eso es lo que está diseñado en el evento de NADE, un sistema de que si hay un conflicto, porque ahí vive gente, no interviene el órgano judicial, no tiene nada que ver con el proyecto de ley que yo conozco. Okay, o sea, no es esa lógica. Es incentivo, y en cualquier país del mundo al sector privado se le da incentivo, extranjero y nacional. Decíamos en la pausa que creo que es un tema que debemos de poner en discusión en República, nos llevará un tiempo hacerlo y esperar también cuando se presente la iniciativa de ley en la Asamblea Legislativa y la discusión y postura de los distintos grupos parlamentarios. Ahora bien, Rafael, en el primer bloque con César hablábamos, retomamos parte del discurso del presidente de la República en la Asamblea Legislativa, y uno de los aspectos que el presidente mencionó es la búsqueda o la promoción de un crecimiento sostenido y la superación del PIB potencial de 2.2%, según lo mencionó el presidente en su discurso, que lleva una fase expansiva que permitió, según la noción del presidente, incremento del ingreso nacional, aumento del poder adquisitivo y la producción. ¿Usted comparte estas ideas que mencionó el presidente en su discurso, Rafael, o no? A ver, lo primero es que el gobierno ha estado moviéndose sobre unos balances que pudiera decir de más endeudamiento, más impuestos y bajo crecimiento o lento crecimiento. Es decir, tenemos una combinación que no nos favorece, que es crecer poco y seguirnos endeudando cada vez más, hasta el punto que ya superamos el 70% del PIB. Entonces, y lo peor es que recordemos que el país viene de un impago, y ese impago le metió a la economía estrés, incertidumbre, y además presionó a que otras reformas avanzaran, como fue la reforma de pensiones. Que incluso todo ese tema, el país se metió en un estrés como más de 2 años a discutir qué hacer con el ahorro de pensiones. El gobierno, por un lado, promoviendo cómo capturar ese ahorro y usarlo para un sistema mixto, y en el otro lado, todo el mundo defendiendo que el ahorro no fuera capturado de esa manera. Al final, el gobierno tuvo que ceder, en parte por el impago, en parte por la presión política que topó, y yo creo que en el fondo es que se quedó sin solución, se quedó sin modelo alternativo sobre su mesa. Porque el modelo del gobierno, la propuesta del gobierno era peor como solución y peor como costos sociales. Ahora, de ese balance de la economía, esa incertidumbre que le metió estrés por esas reformas, todo ese debate,
en un ambiente de impago es que nos tiene en este momento en que la economía, después de todo eso que tenemos, en el 2016 el Fondo Monetario nos dijo, ustedes tienen que hacer un ajuste de 3 puntos. 2 años después nos dice, ustedes tienen que hacer un ajuste de 2 puntos, incluyendo ya reforma de pensiones, no han hecho la tarea. Y lo que uno diría es, bueno, ¿y esta economía de qué estamos hablando? De que no hace la tarea de ajustes, de que no empuja más crecimiento, de que no está resolviendo los grandes incógnitas o incertidumbres que se le plantean. Y ahí es donde está la principal deuda. Uno dice en general, ¿cuál es el problema del país? Que la población reciente, que no tiene oportunidades de empleo y que no le alcanza el dinero. Esos 2 temas para la población, el gobierno no hizo mayor cosa, porque no fue un promotor de inversión, no fue alguien pro inversiones, al contrario, se hizo una ley para simplificar trámites, la vetó el presidente, cuando era algo que iba a facilitar. El tema de aduanas ha sido algo recurrente, ese calvario para los exportadores e importadores. O sea, toda la tramitología ha sido algo que el gobierno le ha metido más grasa, y eso tiene que ver con un tema, y es probable que existían algunas ineficiencias en la administración pública, pero si tú a eso le sumas 42,000 empleados más, metes más burocracia, más tramitología, más cuellos de botella, más inspectores, más sellos, etcétera, y eso ha hecho un manejo fiscal que no es prudente. ¿Por qué? Tú estás gastando más, le has puesto impuestos a la población y es para financiar toda esa grasa de más de 42,000 empleados. Cuando uno ve qué se hizo todo el aumento de impuestos en estos 2 años, que ha recaudado más de 1.200 millones de dólares, cerca de 1.000 millones de dólares se han ido a financiar las plazas, el delta de las remuneraciones por plazas. Entonces uno debería preguntarse, ¿tendrá algún sentido que toda la población haya soportado tantos aumentos de impuestos para financiar 42,000 plazas, incluyendo ya activistas del frente? Yo creo que no, porque si eso no hubiera dado una contribución positiva al crecimiento, a la estabilidad de la economía, a la mejora de la calidad y los servicios, uno pudiera decir, bueno, se compensa. Pero cuando uno ve, ¿hemos mejorado en salud? No. ¿Hemos mejorado en la calidad de educación? Tampoco. ¿Hemos mejorado en la seguridad? Nada que ver. Entonces, se ha gastado sin resolver los principales servicios del país. Es más, si hay algún momento donde la institucionalidad de la PNC ha estado más golpeada, ha sido en los últimos años. Hay un aspecto, Rafael, que solo menciona este dato y luego quiero escuchar a César. Estábamos en la entrevista anterior con el presidente del Banco Central y él mencionaba que el saldo de la inversión extranjera es de 791.9 millones. Tenemos un saldo favorable y que ese saldo se ha venido disminuyendo respecto al año anterior. Entonces, en alguna medida, según los datos que presenta el Banco Central de Reserva, el tema de la inversión no ha estado tan mal, por ponerlo en esa perspectiva. Usted mencionaba que el tema de la inversión no ha sido tan favorable, pero si los datos del Banco Central mencionan que en el año anterior su saldo es de 790 millones de dólares, en alguna forma sectores, como lo mencionaba también el doctor Cabrera, de la industria y del comercio, no les ha resultado tan mal el tema de la inversión extranjera. Recordemos que la inversionista tiene como una planeación y va quemando etapas en los mismos procesos de autorización, y en los últimos años ha habido muchos proyectos de inmobiliarios en el país. Entonces, esos vienen de un calvario de permisos, tramitología, permisos de medio ambiente, de agua, y cuando finalmente viene la luz para hacer las obras, dejan ir la inversión. Y claro, hay un ambiente que es un ambiente de impago, un ambiente de incertidumbre, pero como se abrió la puerta de permisos de agua y de medio ambiente para construcción, se ha desatado una ola, y se puede ver claramente en el país. Ese es un boom que está ahí y que es innegable. Pero uno tiene que ver que siempre el país es el que menos inversión tiene de toda la región, no solo este año, sino por muchas décadas. Entonces hay algo ahí que no nos hace atractivo, hay algo ahí que la economía no es competitiva, hay algo ahí, un problema de costos, hay un problema de burocracia, hay un problema de tramitología, hay un montón de trabas que los mismos empresarios han revelado y han expuesto de manera abundante. Ok, hay un aspecto que quiero aprovechar, tengo 3 minutos antes de irme a la pausa, César, pero lo planteo de la intervención que acaba de hacer Rafael es como un tridente, 3 aspectos a analizar en el campo de la acción del gobierno. Primero, ingresos tributarios, digamos en 2014 más de 3.771 millones, 2017 4.400 millones, datos del Banco Central.
pero también ha aumentado las remuneraciones y por otro lado su inversión pública no ha aumentado a la meta del plan quinquenal. ¿Cómo se puede trabajar en estos aspectos en función de esos tres elementos que conforman este tridente, por denominarlo de una forma? Es que la mayor parte de la recaudación del gobierno se ha ido en los programas sociales. Yo le voy a corregir un dato a Lemus. En los gobiernos del FMLN no se han recaudado 1.200. Se han recaudado se han recaudado alrededor de 1.500 en los dos gobiernos. Y la inversión social ha andado por 1.200. Cuando digo inversión social, me refiero a los 7 programas. Los 7 programas que aprobaron los diputados de Arena junto con los del FMLN. Estamos hablando de Ciudad Mujer, paquetes escolares, alimentación escolar, el PATI, pensión básica universal, comunidades urbanas y rurales solidarias y agricultura familiar. Ahí se ha ido el grueso de la inversión, de esa recaudación. No es inversión. Lo otro, sí, me estoy hablando de inversión en los programas sociales, no es inversión en el sentido físico de la palabra. Okay. Yo sé lo que quiere decir Lemus, no estoy hablando de construcción de carretera, que por cierto, también ha habido una gran inversión en obras y construcciones. Y una parte del dinero se ha ido también al Ministerio de Seguridad Pública, que obtenía alrededor de 200 millones, un poco más, y hoy se le dan 400, que es un área prioritaria. El Ministerio de Educación tenía un presupuesto de un poquito más de 600 millones, hoy lo tiene en 980. El Ministerio de Salud no llegaba a 400, hoy lo tiene de 600. Esa es la inversión, esa es la prioridad. 48% es inversión social y hay resultados. Yo quiero dar algunos datos de pobreza y de otra cosa más adelante, pero quería decir 2 cosas. Aquí se aprobó la reforma de pensiones de Cáceres. Es que se está manipulando el asunto. La que le llamaban la propuesta de Cáceres, esa fue la que se aprobó. Se aprobó un sistema mixto, porque se creó el Fondo Solidario y votó Arena, que decía que ese fondo era el robo del siglo. Ahora las AFP manejando fondos. ¿Qué era lo que proponía Cáceres o el gobierno? 2 fondos. Un fondo de capitalización individual y un solidario. ¿Qué fue lo que se aprobó? Los 2 fondos. ¿Cuál es la diferencia? En cuanto a la baja de la comisión, que fue un poquito menor, la aportación de los trabajadores y del sector empresarial, esas son las variantes. Y con este fondo solidario se está pagando la pensión del sistema antiguo, por eso mejora la finanza pública. O sea que quien se dio fue Arena. Aquí, Arena aprobó ya un sistema mixto, que no lo quería, y que es el que está en el programa de gobierno que sirvió a la candidatura de Sánchez Serén. Por cierto, el incremento de la deuda pública tiene que ver con las pensiones, son más de 4.000 millones. Eso es lo que ha presionado la finanza pública. No es el endeudamiento externo e interno per se, sino este problema heredado de la quiebra de un sistema público que quebró en el 2001 y que provocó desde el 2001 que Hacienda asumiera pago de pensión del sistema antiguo, y desde el 2006 o 2007 endeudándose con las AFP porque lo aprobó Arena. Entonces no es un incremento de la deuda como lo está planteando el Lemus, sino que tiene que ver con el tema de pensión. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que sigamos con esta discusión en tema del escenario de política fiscal, porque el Ministerio de Hacienda y el Ministro de Hacienda ha llegado a presentar decretos en la búsqueda de financiamientos y el tema de la deuda. Y en esta proyección del año de gestión que resta de Sánchez Serén, ¿cómo se puede ver el tema del trabajo de las bancadas y de los grupos parlamentarios para aprobar estas medidas en materia fiscal? Una pausa, regresamos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. En el último bloque que tenemos de discusión con 2 economistas, César Villalón y Rafael Lemus, me gustaría que toquemos el tema de carácter fiscal particularmente. Y un asunto que quiero poner en la discusión de ambos, primero me gustaría escuchar a Rafael y luego con César, es las condiciones que asocia un gobierno en este último año de gobierno de un ajuste fiscal. Digamos, un tema de ajuste fiscal desde su perspectiva, Rafael, ¿cuáles son los puntos fundamentales que el gobierno, para tratar de mantener o desarrollar una lógica de ajuste fiscal, debe de desarrollar en lo que le resta de este año? El gobierno perdió la oportunidad en el 2016-17 de hacer los ajustes y hoy ya a meses de elecciones tiene que decidir entre recoger más impuestos, que lo está haciendo vía la mora tributaria que le han facilitado, la recuperación de eso, la amnistía, perdón, y eso le ha dado un aumento de $100 millones. Pero eso, digamos, es algo transitorio. El otro problema, si ya dijo el gobierno que no va a subir impuestos, entonces le queda la manija
de control de gastos. Y ahí ha venido siendo una tarea que es recorte de subsidios, que eso es lo que ha estado moviendo, porque no ha querido tocar remuneraciones. Más bien remuneraciones ha estado creciendo. Es un tema complicado porque el gobierno prefiere aumentar remuneraciones y sacrificar a la población con subsidios. ¿Okay? Y lo otro es tomar más deuda. Y ahí es donde ha presentado 3.607 millones de dólares en 3 emisiones o 3 decretos. Uno es para limpiar todos los letes, otro es para la reestructuración de todos los vencimientos 19-24 y otro para financiar la brecha del 2018, 350 millones. Ahora, cada una de esas operaciones tienen un tratamiento diferente y una lógica distinta. La de la brecha de los 350 ya se aprobó en primera vuelta, porque es simplemente convalidar lo que se aprobó en enero. ¿Okay? Solo es sustituir un mecanismo de financiamiento por uno más barato. Entonces ahí no es un tema fiscal propiamente, sino financiero y de condiciones para aprobarlo. Los otros dos sí ameritan más discusión, más debate, porque tiene que ver si tiene sentido, por ejemplo, limpiarle la mesa de letes a un gobierno que esos 800 millones de dólares ya se lo gastó y que no hay obras que mostrar de esos 800 millones de dólares. Y lo otro es qué sentido tiene dejarle la tarjeta de crédito en limpio a un gobierno que está terminando su gestión. Si uno le va a limpiar la mesa, se la va a limpiar no al que sale, se la va a limpiar al gobierno que entra. Eso es por simple lógica. Y lo otro es si uno va a reestructurar todos los vencimientos del 19 al 24, que uno diría le va a dar estabilidad, la pregunta es, ok, ya se limpió todas las obligaciones de deuda del horizonte, pero ¿y quién te va a hacer el ajuste fiscal? ¿Quién se va a comprometer a hacer el control del gasto si ya le resolviste los problemas de deuda? Esos son los dilemas que los políticos y los académicos tienen que plantear, qué candados y cómo y en qué momento aprobar todas esas operaciones de deuda. En función de las declaraciones que nos brinda Rafael César, ¿cuál es su postura? El gobierno, en función de terminar un año y sus lógicas de manejar la fiscalidad y los ajustes, ¿cuáles son los puntos estratégicos en donde se deben hacer los ajustes, pero tampoco sin disminuir la inversión ni el gasto en los programas y proyectos que ha insistido el gobierno, que son parte de su propuesta en política social y económica? Bueno, si hay un logro del gobierno, hay mucho, pero el principal para mí es haber mantenido los programas sociales a pesar del asfixiamiento financiero que comenzó en el 2015, con el bloqueo de los 900 millones de bonos y todos los tributos que le quitaron. Y se han creado programas nuevos, como el de un niño, una niña, una computadora, Ciudad Mujer Joven, etc. Y se han ampliado los que estaban, porque ya están en bachillerato los paquetes escolares, etc. El gobierno no va a hacer ningún ajuste fiscal, no hay condiciones para ajuste fiscal, eso lo hará el que venga. Este gobierno va a terminar con la recaudación que está teniendo y tiene su presupuesto aprobado de este año. La recaudación está mejorando. Hasta abril había aumentado en un 18%, en gran medida por el decreto de amnistía tributaria, pero también por el crecimiento económico, porque está creciendo la venta de las empresas, el crédito a los hogares ha crecido 4%, las remesas familiares han crecido 9%, o más de 400 millones en el año lo que va a crecer. Hay más capacidad de consumo de la población, entonces hay más ventas. Se está recaudando más por IVA, se está recaudando más por todos los tributos. Ahí está la estructura, nada más hay que meterse en la página web de Hacienda. El déficit fiscal está en 2.8% del PIB, Arena lo dejó en 6%. Este gobierno lo heredó cerca de 4% y hoy está en 2.8%. Y es un déficit ocasionado fundamentalmente por el pago de deuda. Este es el gran peso, esa deuda heredada. Quiero dar un dato sobre la deuda, porque le hemos estado hablando mucho de préstamos. En el gobierno de Cristiani aquí se aprobaron 35 préstamos. En el gobierno de Calderón Sol 60. En el de Flores 43. En el de Saca 14. Ahí bajó porque comenzó la gran venta de bonos. Sobre todo el endeudamiento con las AFP para pagar pensión, aprobado por Arena. En el de FUNE 32 y en el actual 19. 19 comparado con 60 de Calderón Sol, con 43 de Flores y con 35 de Cristiani, que manejó muchísimo dinero en el marco de la reconstrucción, que hasta le condonaron 450 millones de deuda a Estados Unidos y le donaron un montón de dinero. Los gobiernos que menos se han endeudado son los del FMLN. En términos de montos, el 75% de la deuda actual viene de los gobiernos de Arena, el 75%. Y el 25% de los gobiernos del FMLN. Esta es la realidad que se ha heredado.
y creo que no va a haber ajuste. Quiero dar un dato finalmente, porque me parece que Lemus dijo algo que no es correcto. El país tiene crecimiento económico y estabilidad. Tiene estabilidad monetaria y financiera. Y esa estabilidad viene desde los gobiernos de Arena. ¿Cómo vas a vender eso? Tiene estabilidad y viene desde los gobiernos de Arena. ¿Qué quiere decir estabilidad financiera, monetaria, de precios? La inflación baja. Nosotros tenemos una inflación que el año pasado fue de 2%, en el marco de un aumento del salario mínimo, que según se dijo en la oposición iba a disparar los precios. Y la inflación va en 0.1 hasta abril. Viene desde hace años, porque hay una relación, una compatibilidad entre la liquidez de la economía y el nivel de actividad económica. La producción más las importaciones cubren la demanda interna. Hay un equilibrio, hay estabilidad. Hay estabilidad en la tasa de interés. Es la misma de cuando llegó Serén, para préstamos de más de un año y de menos de un año y para vivienda. Los intereses están estables y ha aumentado mucho los salarios en el sector privado. 308 millones. Aquí tenemos las estadísticas del Banco Central de lo que significó el aumento del salario mínimo. 308 millones. Y el año anterior habían crecido en 32. Y el sector informal, que dijeron que iba a quebrar, que había aumentado sus ingresos en 20 millones, lo aumentó en 157. Es decir, que el aumento del salario mínimo generó más ingresos en la microempresa, es el llamado ingreso mixto, trabajadores por cuenta propia, etcétera, y mejoró la masa salarial. ¿Y el resultado cuál es? Que la pobreza que Salvador Sánchez Serén encontró en 32% y que el año pasado estaba en 32%, bajó a 29.2%. Y Arena la había dejado en 40 en el 2008. Me queda un minuto, y está en 29. Me queda un minuto y medio para que pueda reaccionar Rafael en función de las ideas que he mencionado, César. Lo primero es que la estabilidad de precios del país no se discute y eso se debe y es gracias a la dolarización. Si uno ve el país, de estabilidad de precios es exclusivamente a que tiene un régimen tan disciplinado como la dolarización. El otro tema es la parte fiscal. César ha dicho, el gobierno no va a hacer ajuste en gastos, no va a hacer ajuste en impuestos, solo se va a seguir endeudando. Entonces, la sociedad y la clase política lo que tiene que hacer es tutelar que este gobierno no siga la expansión de gastos y no siga aumentando salarios, ni remuneraciones, ni plazas, porque ese es el gran problema de este país en la gestión fiscal. Generaron un impago por todo el desorden de meter un montón de impuestos para contratar más de 42,000 personas y no resolverle a la población los servicios de mejor salud, mejor educación y mejor seguridad. Me parece que es algo absurdo políticamente meterle más de 1.200 millones de dólares en impuestos para ponerse a financiar más de 42,000 plazas y entregarle peor servicio de seguridad, salud y educación a la población. Eso creo que ha sido lo peor que le ha ocurrido a este país, porque más impuestos los pagamos todos sin recibir mejores servicios. Quiero darle las gracias por haberme acompañado, Rafael, César. Nos vamos a volver a encontrar y vamos a seguir discutiendo estos temas para tener más tiempo y más debate para nuestros amigos y amigas de la audiencia para tener este análisis. Debo finalizar, pero nos vamos a volver a encontrar. Tengo que hacer un enlace con Ligia Roca de QVole para que nos comente cómo va el programa de este martes. Buen día, Ligia. Coméntenos cómo va QVole este martes 5 de junio. Buenos días, qué alegría poder saludarte en este ya el segundo día de la semana. Vamos a tener temas muy interesantes para todas las mamás también. Si tiene el deseo de hacerse alguna cirugía en el busto, ¿cuál es la manera ideal para que esta pueda lucir natural? Vamos a tener expertos y también mucha asesoría. Las infecciones respiratorias que van a ser muy propensas en estos días que empiezan las lluvias. Eso y muchísimo más, porque vamos hasta las 11 de la mañana acá en QVole Magazine. Perfecto, Ligia. Éxitos entonces en el programa que se viene y el debate va a continuar acá, pero que tenga un buen día, Ligia, y un saludo a todo el equipo de QVole. Saludos para ustedes exitosa jornada también. para usted. Gracias, caballero. Vamos a seguir el debate. Yo sé que he quedado con ganas de seguir discutiendo, pero lo vamos a llevar en una próxima oportunidad. Será entonces hasta mañana, 6:30.